Ok, Primera de Tesalonicenses Sí. 5, del 1 al 28, de 7 en 7. Comenzamos con Juan. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos con los otros, para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien la profecía, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. El mensaje para hoy se titula Tinieblas, penumbra, luz. En el lenguaje cotidiano, la expresión mundo real suele referirse al ámbito tangible y verificable de la existencia. La vida práctica, los desafíos económicos, sociales y emocionales que las personas enfrentan cada día. Es el entorno en el que las decisiones tienen consecuencias visibles, donde las leyes naturales, las estructuras políticas y las relaciones humanas constituyen el marco de lo que se considera real. Este enfoque parte del supuesto empirista de que lo real es aquello que puede percibirse, medirse o experimentarse sensorialmente. Desde esta perspectiva, el mundo real es el lugar donde el ser humano debe abrirse camino, competir y sobrevivir. La frase "eso no pasa en la vida real" se usa para marcar la diferencia entre la idealización y la crudeza de la existencia material. En este sentido, el mundo real representa un terreno de autonomía humana, donde el éxito depende de la habilidad, el esfuerzo o la suerte. Este pensamiento, sin embargo, suele excluir la dimensión espiritual de la vida. Mientras que para los cristianos, la noción de mundo real tiene un significado radicalmente distinto. En las escrituras, el mundo, palabra que en griego es cosmos, no solo es la creación material, sino también el sistema humano que se ha apartado de Dios. Jesús mismo dijo: "Mi reino no es de este mundo", indicando que la realidad suprema no se limita a lo visible. Y Juan advirtió: "No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él". Por lo que, para el creyente, lo verdaderamente real no se reduce a lo material,
sino que incluye la dimensión eterna e invisible. Pablo afirmó, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De este modo, la realidad es comprendida desde la fe como la esencia misma de lo verdadero, aunque el mundo lo llame invisible o imaginario. No obstante, existen puntos de convergencia entre ambas perspectivas. Ambos pensamientos reconocen que la experiencia humana ocurre en el tiempo y el espacio, y que vivir implica ser responsable y la toma de decisiones concretas. La diferencia radica en el fundamento de lo que se considera real. Para el mundo secular, el ser humano es la medida de todas las cosas. Para el cristiano, Dios es la fuente y el sustento de todo lo que existe. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él existen. El mundo real, desde la fe, no es negado, sino interpretado. El cristiano vive en Él, trabaja, ama y sufre dentro de su estructura, pero no debe conformarse a su sistema. Ya lo dijo Pablo, no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sin embargo, es cierto que la mayoría de la gente considera el mundo real como el ámbito de lo visible y medible. No así el cristianismo, que afirma que la realidad más profunda es espiritual y eterna. Ambas visiones coinciden en reconocer la existencia de un entorno tangible donde se desenvuelve la vida, pero divergen en su interpretación de lo que constituye la verdad última. El creyente no rechaza el mundo, sino que colabora en la redención de éste, mediante su relación con Cristo, quien declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así, la fe no solo no niega la realidad, sino que la revela en su plenitud. Y conforme a lo que leíamos en Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que conforma al ser humano. Entonces podemos asumir que el ser humano, a diferencia de los vegetales y animales, puede interactuar en tres ámbitos, llamémoslos mundos, los cuales son diferentes: el espiritual, digamos el almático, y el físico. Y vamos a ver en sentido inverso cómo es esto según la Biblia. Por lo que vamos a ver primero el mundo físico, Romanos 8, 18 al 25. Romanos 8, 18 al 25. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados, porque la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. La Pesita dice, porque considero que las aflicciones del tiempo actual, y la palabra en griego es pátima, que puede traducirse como sufrimiento
o desgracia. Aquellos que minimizan la realidad y la gravedad del sufrimiento no están siendo fieles a las Escrituras. Porque aún los nacidos de nuevo, mientras estemos en este mundo, tendremos aflicciones y desgracias. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aunque ese sufrimiento debe verse como insignificante comparado con la gloria que pronto, en el tiempo de Dios, nos ha de ser revelada. La palabra vanidad en el original es mateotis, que también puede traducirse como frustración, inutilidad, vacuidad, falta de mérito, fugacidad, depravación. Y la Biblia de Jerusalén la traduce como caducidad. El texto nos dice que la creación fue sometida a ese estado por Dios mismo. Y podemos preguntar, ¿cuándo sucedió eso? Vamos a Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Maldita será la tierra por tu culpa. Es decir, Dios condenó a la creación cuando el ser humano decidió desobedecer y tácitamente se declaró independiente de Dios. Y ese es el pecado que todos, tarde que temprano, cometemos. Pero no fue lo único que sucedió. El ser humano también abdicó a la función que se le había encomendado. Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo cultivara y lo cuidara. Génesis 1:26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. La función que se le había encomendado al ser humano, varón y varona, era ser mayordomos en este mundo, ser los administradores. Pero cuando decide desobedecer, se la cedió al diablo. Lucas 4, 5 al 7. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien yo se lo doy, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Entonces el diablo no estaba mintiendo. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Juan 12:3. Sí, Juan 12:3. 12. Sí, Juan 12:3. Sí, entonces María tomó una libra de perfume. Entonces es error mío. Ok. Vamos a buscar 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Ok, Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Entonces, ¿el príncipe de este mundo quién es? Echado fuera. Satanás. El príncipe de la potestad del aire.
Por eso, desde el momento en que el ser humano desobedece, la creación quedó en tinieblas, esperando el día en que los nacidos de nuevo seamos adoptados, entendiéndose que la adopción es la obra del Espíritu Santo, con la que Dios declara que los creyentes regenerados son sus hijos e hijas amados y los acoge en su familia eterna. Los creyentes ya son hijos de Dios en esta vida, pero su estatus de hijos es velado y se percibe solamente con los ojos de la fe. Aún los hijos mismos tienen que creer que son hijos frente a mucha evidencia en contra en su circunstancia y condición. La adopción demanda un cambio en el corazón y estilo de vida del hijo o hija adoptados. Los nacidos de nuevo somos llamados a una vida de obediencia que honre al Padre Celestial, aceptando su disciplina como una expresión de su amor. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Híjole, yo creo que todos los woke van a quitar esta cita de su Biblia. Entiéndanlo, la disciplina es necesaria. Y es una expresión de amor. Los que hemos nacido de nuevo, si no estamos haciendo lo que debemos hacer, o dejamos de hacer, o hacemos lo que no debemos hacer, vamos a ser disciplinados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los nacidos de nuevo? Pues debemos estar obedeciendo. Pero también estamos esperando que cuando Cristo vuelva, nuestros cuerpos serán redimidos. Es decir, que nuestros cuerpos serán transformados, quedando libres de la vanidad y la corrupción. 1 Corintios 15, 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Si tú has nacido de nuevo, no imites las conductas ni las costumbres de quienes no tienen una relación personal cercana, íntima y de amor con Dios. Vamos a ver como segundo punto el mundo almático. Génesis 3, 11 al 13. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Amén. Esta porción es de suma importancia, pues nos enseña que las relaciones distorsionadas del hombre con Dios, consigo mismo, con sus semejantes y con la creación tienen su origen en la desobediencia en el jardín del Edén. El alma es la que dirige al hombre natural y en cierta medida al cristiano carnal. 1 Corintios 2:14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Primera a los Corintios 3, del 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibir. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Entonces, el hombre natural y en cierta medida el cristiano carnal actúan de la misma manera. Porque el alma, mediante las emociones y sentimientos, moldea la voluntad, ejerciendo su influencia en las decisiones y el comportamiento de una persona, lo que puede llevar a decisiones pecaminosas y destructivas. Además, tanto el hombre natural como el cristiano carnal siguen escuchando a la serpiente, sin discernir su ponzoña y deseo de destruir al ser humano. Si no se encuentran sumidos en las tinieblas, en el mejor de los casos, están en penumbra. Cuando el ser humano declaró su independencia de Dios, además de entregarle el mundo al diablo, dañó 4 importantes relaciones. La primera fue la relación personal cercana, íntima de amor que tenía con su Creador. Porque el pecado creó un abismo para el que solo Jesucristo puede proporcionar un puente que, si quieres, puedes llamar gracia. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 5, 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, el único que puede crear el puente para que llegues a Dios es Cristo. La segunda relación que se dañó fue del hombre consigo mismo. Dejó de entender que se le hizo a imagen y semejanza de Dios para ser como Él. Como Él es un ser espiritual y hacer como Él hace. Obrar con justicia, verdad y amor. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Amén. Así que no hay psicólogo, psiquiatra, coach, consejero o ministro religioso que pueda restablecer esa relación, a menos que presente el mensaje de la cruz, que es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La tercera relación dañada fue con el prójimo, que en ese crucial momento solo era uno, la mujer, de quien el varón había dicho, en verdad, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Diciéndolo mexicanamente, tal y como me la recetó el doctor. Y en ese momento, cuando Dios lo confronta, solo fue la mujer que tú me diste. Ya no una compañera, sino un cómplice, a quien se entrega para salvar el pellejo. Desde entonces la frase de Plauto, este filósofo griego que vivió
del 254 al 184 a.C., frase que fue popularizada por el filósofo Hobbes, que vivió de 1588 a 1679, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, o el hombre es un lobo para el hombre, se tornó una realidad que señala el lado más cruel y depredador de la conducta humana. Por eso la necesidad de recordar Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie más. La cuarta relación dañada, y aquí hablo como ingeniero químico, fue cuando la segunda ley de la termodinámica, la entropía, que dice que el desorden del universo va en aumento, fue echada a andar. Como veíamos en el punto 1, Dios dijo: maldita será la tierra por tu culpa. Razón por la que, aunque todas las naciones firmaran y cumpliesen el Acuerdo de París, ese que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, es imposible revertir el daño ecológico y la tierra será consumida por el fuego. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Amén. Si te acuerdas, hace años hubo una obra que se llamó El diluvio que viene. Estos cuates no leyeron la Biblia. No va a haber otro diluvio. La próxima es por fuego. Si tú has nacido de nuevo, no imites las conductas ni las costumbres de quienes no tienen una relación personal, cercana, íntima y de amor con Dios. El tercer punto que vamos a ver es el mundo espiritual. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten en una comunión perpetua de amor y plenitud, más allá de todo principio y fin. Dios no está inmerso en el tiempo, porque Él es eterno. El mundo espiritual, lo invisible, emana de esta fuente eterna, siendo la dimensión substancial y verdadera, pues de Él procede toda existencia. Mientras que el universo visible, con su temporalidad y materia, es una manifestación derivada y reflejo imperfecto de esa realidad espiritual. Lo eterno precede y fundamenta lo temporal, por lo que en la esencia de todo ser tiene su origen en Dios. Y dejemos bien claro que no existe un principio dual del bien y el mal coeternos. El mal no es una sustancia creada, sino una corrupción de una creación originalmente buena. Tertuliano, que vivió del 160 al 230 después de Cristo, y Gregorio Magno, que vivió del 540 al 604 después de Cristo, conforme a lo que leyeron en Lucas 10:18, Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. y Apocalipsis 12:7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Bueno, Tertuliano y Gregorio Magno, a partir de Lucas y Apocalipsis, interpretaron que Isaías 14, del 12 al 15, ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. 15. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Conforme a Lucas y Apocalipsis, Tertuliano y Gregorio interpretan que Isaías 14 se refiere a Satanás. Nótese que para ser semejante al Altísimo hay que ser exaltado, mientras que servir es lo opuesto. Independientemente de que el pasaje de Isaías se refiera o no a Satanás, el caso es que en el mundo espiritual hay tronos, troni, que representa un asiento de poder, juicio y gobierno. Dominios. Quiriotites se refiere a las esferas de influencia sobre las cuales estos gobernantes ejercen su control. No son territorios geográficos en el sentido humano, sino ámbitos de la realidad, culturales, ideológicos, espirituales, morales. Gobernantes. Arjé se refiere a los líderes o las entidades de primer orden en esta jerarquía. Príncipes, que pueden tener una influencia particular sobre naciones o pueblos. Autoridades. Exousie. Este término implica un poder delegado, la facultad de actuar y hacer cumplir la voluntad de un gobierno superior. Son los que ejecutan las órdenes y mantienen el orden. Y conforme a Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, conforme a Efesios, podemos añadir cosmocrátoras, dominadores mundiales, que son los estrategas que orquestan el mal a gran escala sobre sistemas y épocas. Y también los nefmaticatis ponirías, las huestes espirituales de maldad, que son los ejecutores que implementan ese mal de manera concreta y personal. Bueno, el ser humano tiene la capacidad de interactuar con el mundo espiritual, pero tienes que entender esto. Cualquier ser de los nombrados o los que pudiese haber que la Biblia no menciona, y no digo que los haya, pero tampoco puedo asumir que no los haya, es más poderoso que cualquier ser humano. Así que cuando pasas por alto lo que dice Deuteronomio 18, 9 al 12, Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, que sea agorero o hechicero, encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de esas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oirán. Amén. Pero a ti no te lo ha permitido.
y más que intachable, serás santo. Levítico 19, 26 y también el 31. Sí. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entiéndelo. Te rebelas contra Dios al buscar fuentes de conocimiento, poder o guía que no son Él. Evita a toda costa experimentar alguna de las siguientes cosas: adivinación y hechicería, es decir, intentar predecir el futuro u obtener conocimiento oculto a través de medios sobrenaturales. Tarot, astrología, runas, péndulo, café o té, quiromancia, I Ching, la osteomancia, la astrología china y muchas más. Espiritismo y necromancia, intentar comunicarte o consultar con los espíritus de los muertos. La Ouija no es un juego. Magia ceremonial y goesia, la invocación de espíritus o de demonios, usando rituales complejos para invocar y supuestamente controlar entidades espirituales. Brujería y Wicca, intentar manipular fuerzas espirituales o naturales para lograr un efecto deseado, a menudo dentro de un sistema de creencias pagano, como es lo que presentan las 3 películas de Avatar. Satanismo, tanto teísta como lavellano, es decir, la adoración directa a Satán como una deidad, ese es el teísta, o la adopción de una filosofía de rebelión contra Dios y adoración al yo, ese es el lavellano. Y estamos cerca de fiestas que el mundo gusta de celebrar, como el Halloween y el Día de Muertos. Pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Y hay cristianos que ven el disfrazarse o disfrazar a sus hijos de brujas, monstruos, fantasmas y un largo etcétera, como algo inocente, pero no lo es, porque implica identificarse con las tinieblas. El prudente se anticipa el peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Para aquel que tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, la respuesta al mundo espiritual no es el miedo o la curiosidad malsana, sino la confianza en la soberanía y el poder de Cristo. Tiene en la oración y la palabra los medios designados por Dios para la guía, la protección y la comunión con Él. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el Consolador y guía a toda la verdad. Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Amén. Él provee discernimiento sobre lo que es de Dios y lo que no. La Biblia nos ordena abstenernos de toda especie de mal, resistir al diablo para que huya de nosotros y que ellos, los del mundo, los cristianos carnales, no influyan en nosotros, sino al revés. 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal.
Santiago 4, 7 al 8. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 8. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Jeremías 15, 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Si tú has nacido de nuevo, no imites las conductas ni las costumbres de quienes no tienen una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. La conclusión la vamos a encontrar en Juan 17, 14 al 21. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Todo ser humano tiene la capacidad de interactuar con tres mundos diferentes. El físico, mediante su cuerpo, a través de los llamados 5 sentidos. En el almático, manifestando sus emociones, sentimientos y voluntad. Pero también en el espiritual. Su espíritu le permite, como a todo ser espiritual, ejercer el libre albedrío. Entiéndase, tomar la decisión de tener o no tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, como la que tuvo Luzbel antes de llenarse de orgullo, antes de desobedecer, como la que tuvieron el hombre y la mujer en el jardín del Edén y perdieron al desobedecer. Todo aquel que reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, por aceptar que Él pagó su deuda en la cruz, deja de ser esclavo del pecado y se convierte en siervo de la justicia. Así que cuando se arrepintió de sus pecados, especialmente de haber vivido independiente de Dios, y pidió perdón, también debía haber entregado su libre albedrío. Y si no lo hizo, ya es hora de que lo haga o lo hagas. Abrirse al mundo espiritual sin haber nacido de nuevo implica un gran riesgo, porque el enemigo también se encuentra ahí. Y no hay amuleto, rito o sortilegio que proteja a aquel que abre las puertas cuando participa de las obras de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Si fuiste llamado de las tinieblas a la luz admirable, ¿qué tienes que estar participando en la obra de las tinieblas? Primera de Pedro 1, 14 al 21. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos, con toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno,
condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Amén. Si fuiste comprado por la sangre de Cristo, compórtate santamente. No participes de las obras de las tinieblas. Y concluyo con una pregunta. ¿Estás en las tinieblas, la penumbra o en su luz admirable? Y Señor, pues te damos gracias que Cristo nos rescató de las tinieblas. Que, Señor, nosotros podemos confesar que estamos en la luz. Ayúdanos a dar testimonio de ello, a dar testimonio con nuestros actos. Y en estos días que vienen, Señor, en donde las tinieblas cobran muchas víctimas, donde toman el control sobre mucha gente, como tú dijiste, que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra. Ayúdanos a resplandecer para que el mundo vea la verdad, para que el mundo tenga un encuentro con Cristo. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y gracias porque sabemos que somos más que victoriosos en aquel que nos amó hasta la muerte. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.